Queridos oyentes, sean todos muy bienvenidos. En medio de una tormenta, un encuentro improbable cambia el destino de dos almas marcadas por el dolor y por la esperanza. Cuando el silencio se rompe, el amor renace de forma inesperada. Suscríbanse, denle like y cuéntenos. Nos están escuchando desde el autobús, el sofá o mientras preparan la cena. Ricardo Valdés era un hombre que todo Guadalajara conocía, pero casi nadie comprendía. Con 38 años, comandaba Valdés Ingeniería, una de las constructoras más grandes del Bajío, referencia en desarrollos de lujo que dibujaban la línea del horizonte de la capital jalisciense. Su nombre brillaba en letreros dorados de condominios frente al lago, en contratos millonarios con inversionistas extranjeros y ocasionalmente en las columnas de sociedad que especulaban sobre su vida personal, siempre vacía de compromisos duraderos. Vacía también era la casa donde vivía, una mansión de líneas modernas en Providencia, el barrio más exclusivo de la ciudad, con vista privilegiada al lago, pero silenciosa como una iglesia abandonada. El silencio era su compañero más fiel. Las empleadas sabían, al doctor Ricardo le gustaba todo impecable, organizado, predecible. La mesa del comedor siempre puesta para uno, la oficina siempre con los lápices perfectamente alineados, el closet con trajes organizados por color y tela. Todo allí exhalaba control, incluso el dolor. 5 años antes, durante un viaje en auto por la carretera que conecta Guadalajara con Tlaquepaque, un camionero ebrio había invadido el carril contrario. El impacto destruyó el vehículo de Ricardo y casi le quita la vida. Sobrevivió por un milagro, decían los médicos. Irónicamente fue ese mismo milagro el que le arrebató la posibilidad de tener un hijo. En la fría sala del consultorio del urólogo, el diagnóstico cayó como una sentencia. Infertilidad permanente debido a lesiones irreparables. Las palabras clínicas, casi asépticas, destruyeron silenciosamente los planes que Ricardo albergaba desde joven. Él, que imaginaba enseñar a un hijo a nadar en las orillas tranquilas del lago de Chapala, a jugar fútbol en la arena, a construir castillos de arena y a enfrentar la vida con determinación, se vio amputado de raíz en lo más profundo de ese deseo. Sin oportunidad, sin esperanza, sin reversión, solo el vacío. Desde entonces, Ricardo ahogó la ausencia en el trabajo. Y trabajo era lo que no faltaba en una Guadalajara en plena expansión inmobiliaria. Nuevos desarrollos surgían como hongos después de la lluvia. Torres comerciales en Andares, condominios de alto nivel en Chapalita, reformas en casonas históricas del centro histórico de Guadalajara que se transformaban en hoteles boutique para turistas adinerados. Valdés Ingeniería estaba detrás de muchas de esas obras, y Ricardo se enorgullecía de su precisión en cada detalle, en cada plazo cumplido. Pero cuando el sol se ponía sobre el lago de Chapala y él conducía su coche importado de regreso a la mansión solitaria, no había informes o reuniones para llenar el silencio. Resonaban los pasos por los amplios pasillos, los cubiertos raspando platos en cenas servidas solo para él, las horas interminables de silencio entre una revisión de contrato y otra. Tenía mujeres, sí. En Guadalajara no faltaban bellezas que se interesaban por el exitoso empresario, pero ninguna se quedaba, no porque le faltara encanto o gentileza, sino porque todas, en algún momento, mencionaban hijos, familia, futuro, y él no sabía cómo responder sin desangrarse por dentro. «Estoy enfocado en mi carrera ahora», respondía, con una sonrisa ensayada que nunca alcanzaba los ojos. Era más fácil así. Fue en una noche de mayo, durante una tormenta tropical como solo Jalisco sabe producir, que el destino decidió desviar el camino tan milimétricamente planeado de Ricardo Valdés. El cielo caía a cántaros, transformando las calles en pequeños ríos. Ricardo regresaba de una reunión tensa con inversionistas europeos, el tráfico completamente congestionado en la Avenida Patria. Cuando finalmente logró avanzar, notó a la orilla de la avenida, bajo la marquesina de un edificio comercial cerrado, una silueta encogida. Era solo un bulto en la oscuridad, pero algo, tal vez ese raro instinto que a veces despierta hasta en los hombres más racionales,
Lo hizo disminuir la velocidad. Si no fuera por ese impulso, él habría seguido adelante, como tantos otros coches hacían. Pero algo en esa silueta abrazada a una maleta gastada hizo que se detuviera. Fue entonces que vio. Era una mujer joven, completamente empapada, a pesar de la precaria protección de la marquesina, y estaba embarazada, muy embarazada. El vestido simple de algodón pegado al cuerpo no escondía su vientre prominente, y había algo en su mirada, una mezcla de dolor físico y desamparo, que lo alarmó. Bajó la ventanilla del coche, sintiendo la lluvia invadir el interior perfectamente seco. ¿Está bien? Necesita ayuda. La mujer levantó el rostro, revelando ojos castaños enormes, asustados como los de un animal acorralado. «Estoy bien», respondió automáticamente, con un acento que delataba sus orígenes de provincia. Pero en el mismo instante, una expresión de dolor contrajo su rostro. «No, no lo está», Ricardo insistió saliendo del coche sin importarle la lluvia que ahora empapaba su traje italiano. «Déjeme ayudarla. Puedo llevarla a un hospital». «No necesito caridad», ella respondió, con una dignidad que contrastaba con su situación. Ricardo notó los dedos de ella apretando su vientre, las piernas ligeramente abiertas, el rostro pálido a pesar de su piel morena. «No es caridad, es humanidad. Está en labor de parto, ¿verdad?» Los ojos de ella se llenaron de lágrimas que se mezclaron con la lluvia. «Creo que sí», admitió finalmente, «pero no tengo a dónde ir». Ricardo no dudó. Abrió la puerta del pasajero. «Ahora sí. Vamos, no hay tiempo que perder». A regañadientes, ella dejó que él tomara su maleta gastada, que contenía todas sus pertenencias, y la ayudara a entrar en el coche lujoso, con los asientos de piel que costaban más de lo que ella jamás había poseído en su vida. «Mi nombre es Ricardo», él dijo, encendiendo el coche. «Ricardo Valdés». «Julieta», ella respondió entre una contracción y otra. «Julieta Solís». En el hospital privado de la zona Minerva, mientras los médicos la examinaban y las enfermeras corrían con equipos y expedientes, Ricardo tuvo una epifanía. Se sentía más vivo allí, en ese pasillo aséptico lleno de urgencia, que en años de reuniones corporativas y eventos sociales vacíos. Observaba a la joven Julieta con discreta admiración. No debía tener más de 25 años, pero sus ojos cargaban el peso de muchas vidas. Entre una contracción y otra, fragmentos de su historia se escapaban. Venía de un pueblo de Jalisco, en busca de una vida mejor en Guadalajara. Había conocido a un hombre, pensaba que era el amor de mi vida, que la había abandonado tan pronto como descubrió el embarazo. Sin familia en la capital, sin empleo fijo debido a su vientre creciente, había aguantado como podía, haciendo trabajos de limpieza hasta el 8º mes. Hoy la dueña de la casa donde vivía de arrimada me pidió que me fuera. Ella confesó, con una mezcla de vergüenza y enojo. Dijo que no quería problemas cuando naciera el bebé. Ricardo sintió algo inusual agitarse dentro de él, indignación, compasión y un extraño sentido de propósito. «No se preocupe por eso ahora», él dijo tomando brevemente su mano. «Concéntrese solo en traer a su hijo al mundo». Cuando el médico vino a informar que Julieta sería preparada para la sala de partos, Ricardo se dio cuenta de que era un completo extraño allí. Hizo ademán de despedirse, pero Julieta en un impulso le tomó la mano. «Quédate», pidió, con una vulnerabilidad que contradecía su orgullo inicial. «No tengo a nadie más». Y Ricardo se quedó. Se quedó durante las 6 horas siguientes caminando por el pasillo, tomando café malo de la máquina expendedora, respondiendo mensajes de trabajo en el celular sin realmente concentrarse en ellos. Por primera vez en mucho tiempo, algo más importante que Valdés Ingeniería ocupaba su mente. Cuando, finalmente, el llanto potente de un recién nacido resonó por el ala de maternidad. Ricardo sintió algo inexplicable, como si un nudo que había estado atorado en su pecho por 5 años comenzara finalmente a desatarse. Era un niño, pequeño, de cabello oscuro y abundante, con la piel color canela y ojos aún cerrados, pero con puños firmemente cerrados como si ya estuviera listo
para luchar por su lugar en el mundo. Lucas, Julieta susurró, con la voz ahogada por la emoción, cuando la enfermera colocó al pequeñito envuelto en sus brazos. Su nombre es Lucas. Ricardo observaba la escena desde la puerta de la habitación, sintiéndose simultáneamente un intruso y un participante esencial de aquel momento. Había algo en esa joven madre y su hijo recién nacido que despertaba en él sentimientos que creía enterrados bajo capas y más capas de racionalidad y autocontrol. Cuando Julieta levantó los ojos y lo vio parado allí, vacilante, hizo algo que sorprendió a ambos. Le ofreció el bebé para que lo cargara. ¿Quieres?, preguntó con simplicidad. Después de todo, si no fuera por usted. Ricardo se acercó, sintiendo el corazón acelerarse como si estuviera a punto de cerrar el contrato más grande de su vida. Con manos que no recordaban haber temblado, ni siquiera ante los mayores desafíos corporativos, recibió al pequeño Lucas en sus brazos. El peso ligero de aquel cuerpecito envuelto en mantas del hospital era, paradójicamente, el fardo más pesado y la dádiva más ligera que jamás había cargado. Sus ojos se le llenaron de lágrimas, algo que no le sucedía desde el día en que el médico le había dicho que jamás podría ser padre. «Es perfecto», logró decir con la voz ahogada. Julieta sonrió, exhausta pero radiante. «Sí lo es, y gracias a usted nació a salvo». En las 48 horas siguientes, mientras Julieta y Lucas permanecían bajo observación en el hospital, Ricardo se sorprendió a sí mismo y a todo su equipo. Canceló reuniones, delegó decisiones y pasó buena parte del tiempo en la maternidad. Compró ropa y pañales en la tienda del hospital. Garantizó que Julieta tuviera comidas adecuadas además de la comida hospitalaria, e incluso consiguió una lista de pediatras recomendados para el seguimiento del bebé. Estaba por primera vez en años completamente fuera de su zona de confort, y extrañamente cómodo así. El día del alta, la pregunta inevitable surgió: ¿a dónde irían Julieta y Lucas? «Tengo algunos ahorros», ella dijo, con aquel mismo orgullo que había demostrado la primera noche bajo la marquesina. «Puedo alquilar un cuarto en alguna pensión hasta conseguir un trabajo». Ricardo sintió un apretón en el pecho al imaginar a esa joven madre y al recién nacido en algún cuarto minúsculo de una pensión cualquiera en los suburbios de Guadalajara. «Tengo una propuesta», dijo después de respirar hondo. «Mi casa es demasiado grande para una sola persona. Tiene un ala de huéspedes completamente independiente, con habitación, baño y hasta una pequeña sala. Usted y Lucas podrían quedarse allí hasta que se establezca». Los ojos de Julieta se abrieron con la desconfianza natural de quien la vida le enseñó a dudar de ofertas demasiado generosas. «¿Por qué?», preguntó directamente. «¿Qué ganaría con eso?». La franqueza de la pregunta tomó a Ricardo por sorpresa, pero también lo hizo admirarla aún más. «Sinceramente, no sé explicar», admitió. «Tal vez sea egoísmo disfrazado de altruismo. Mi casa es grande y demasiado vacía. Hace tiempo que no escucho otro sonido, además de mi propia voz y de mis propios pasos. Tal vez yo necesito más de esta compañía de lo que usted necesita un techo». La honestidad desarmó a Julieta. Después de algunos momentos en silencio, evaluando al hombre frente a ella asintió. «Está bien, pero solo hasta que yo consiga establecerme. Y contribuiré de alguna forma, con servicios domésticos, si es el caso». Ricardo sonrió aliviado. Combinado. La llegada a la mansión en Providencia fue un choque cultural para Julieta. El portón electrónico, la entrada flanqueada por palmeras imperiales, la vista panorámica del lago de Chapala, la piscina de borde infinito que parecía fundirse con el horizonte azul. Todo aquello parecía pertenecer a otro universo, tan distante de la realidad que conocía. Doña María, la ama de llaves que trabajaba para Ricardo desde hacía años, los recibió con una mezcla de sorpresa y curiosidad discreta. Julieta podía sentir las miradas de los empleados siguiéndola mientras Ricardo la guiaba por la casa, mostrando el ala de huéspedes que sería su nueva morada temporal. «Esta será su suite», él dijo, abriendo la puerta a una habitación amplia
con ventanas de piso a techo, que enmarcaban el verde de la selva tropical preservada en la parte trasera de la propiedad. Ya pedí que prepararan todo para ustedes. Julieta entró vacilante, con Lucas dormido en sus brazos. La cama king size con sábanas blancas como nubes, la cuna de madera clara posicionada estratégicamente al lado, la cómoda ya abastecida con pañales, toallitas húmedas, pomadas y todo el arsenal necesario para un recién nacido. Sus pocas pertenencias dentro de la maleta vieja parecían ridículamente inadecuadas para aquel ambiente. Es mucho, ella murmuró, sintiéndose pequeña. Podemos quedarnos en un lugar más sencillo, no necesitamos todo esto. Ricardo percibió su incomodidad. No es demasiado, dijo gentilmente. Es solo lo adecuado para una madre y su bebé. Lucas merece comodidad. Usted merece descanso. Por favor, acepte. Los primeros días fueron extraños. Julieta, habituada a trabajar desde la adolescencia, se sentía inquieta con lo que percibía como ociosidad forzada. Pasaba horas cuidando a Lucas, sí, pero en los intervalos entre tomas y cambios de pañales, no podía simplemente quedarse quieta. Comenzó a arreglar su propia habitación, luego a ayudar en la cocina, después a sugerir cambios en la organización de las despensas. Doña María observaba con una mezcla de admiración y recelo. Después de todo, ¿cuál era exactamente el papel de esa muchacha en la vida del patrón? Ricardo, por su parte, dividido entre el trabajo que siempre había ocupado todo su tiempo y la nueva dinámica de su casa, se encontraba frecuentemente inventando excusas para regresar más temprano a casa. Necesito revisar algunos documentos en la oficina de casa, decía a los socios, cuando en realidad quería solo ver si Julieta y Lucas estaban bien adaptados, si necesitaban algo, si todavía estaban allí. Una semana después de la llegada, Ricardo estaba en su oficina en casa, intentando concentrarse en un informe financiero, cuando escuchó el llanto de Lucas resonando por el pasillo. Por alguna razón, dejó el portátil y siguió el sonido. Encontró a Julieta caminando de un lado a otro en la suite, arrullando al bebé que parecía inconsolable. ¿Algún problema?, preguntó vacilante en la puerta. Julieta parecía exhausta, con ojeras profundas. Tiene cólicos, creo. No ha parado de llorar en 2 horas. ¿Puedo ayudar?, ofreció Ricardo, sorprendido consigo mismo por siquiera sugerirlo. Julieta lo miró con desconfianza inicial, pero la desesperación habló más fuerte. ¿Usted sabría cómo? Ricardo esbozó una pequeña sonrisa. La verdad no, pero puedo aprender. Y usted necesita descansar un poco. A regañadientes, Julieta pasó a Lucas a los brazos de Ricardo. El bebé continuó llorando, pero Ricardo no se intimidó. Comenzó a caminar por la habitación, luego por el pasillo, después por la terraza que rodeaba la casa, hablando en voz baja con el pequeño. «¿Así que estás incómodo, campeón? Es difícil, lo sé. Este mundo de afuera es complicado, la verdad, pero eres fuerte, eso se nota». Sorprendentemente, después de algunos minutos, el llanto fue disminuyendo hasta cesar. Lucas se durmió en los brazos del empresario, que sintió una ola de orgullo desproporcionadamente grande para un logro tan simple. Cuando regresó a la suite, encontró a Julieta dormida en el sillón. Con cuidado para no despertarla, Ricardo colocó a Lucas en la cuna. Por un momento se quedó allí, observando a madre e hijo dormidos, sintiendo algo extraño y familiar al mismo tiempo, como si, de alguna forma, aquella habitación de huéspedes en su fría mansión finalmente pareciera un hogar. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Julieta estaba más relajada. «Gracias por lo de ayer», dijo, mientras alimentaba a Lucas. «No fue nada», respondió Ricardo, escondiéndose detrás del periódico, para disimular lo mucho que aquel simple agradecimiento lo afectaba. «A propósito, he estado pensando. Usted mencionó que necesitaba trabajar, ¿verdad?» Julieta asintió, alerta. «Mi empresa necesita a alguien para reorganizar el archivo físico y digital. Sería un trabajo temporal, pero bien remunerado. Y usted podría traer a Lucas. Adaptaríamos una sala para ustedes». Los ojos de Julieta se iluminaron. «¿Me está ofreciendo un empleo?
Estoy ofreciendo una oportunidad, corrigió Ricardo. El empleo usted lo conquista por mérito. Pero sí, es una oportunidad. Acepto, respondió ella prontamente. Y le prometo que no se arrepentirá. Fue así que, 3 semanas después del nacimiento de Lucas, Julieta comenzó a trabajar en la sede de Valdés Ingeniería, en el Centro Empresarial de Guadalajara. Ricardo había realmente adaptado una pequeña sala adyacente a la suya para que ella pudiera tener a Lucas cerca, con una cuna, cambiador y todo lo que fuera necesario. Los empleados observaban curiosos, pero nadie osaba cuestionar. Después de todo, Ricardo Valdés nunca daba explicaciones sobre sus decisiones. Lo que nadie sabía, ni siquiera Julieta, era que todas las noches, cuando todos ya se habían recogido en la mansión de Providencia, Ricardo se detenía en la puerta de la suite de los huéspedes solo para verificar si Lucas estaba respirando tranquilamente. Y a veces, se permitía soñar con algo que se había prometido a sí mismo nunca más desear. Una familia. 3 meses pasaron casi sin que se dieran cuenta. Lucas crecía sano y fuerte, ya esbozando sonrisas que derretían hasta los corazones más endurecidos, incluido el de doña María, la ama de llaves que inicialmente había mirado a Julieta con desconfianza, pero que ahora se derretía cada vez que el bebé la reconocía. En Valdés Ingeniería, Julieta había sorprendido a todos con su eficiencia. Lo que comenzó como una reorganización del archivo se transformó en un trabajo cada vez más amplio. Su inteligencia natural y dedicación llamaron la atención de los gerentes, y pronto fue invitada a ayudar en la organización de eventos corporativos, en la revisión de presentaciones e incluso en la atención a clientes especiales. Tiene un talento natural para hacer que las personas se sientan bienvenidas, comentó cierta vez Carlos, el director financiero, a Ricardo, y una intuición excepcional para el negocio, considerando que no tiene formación en el área. Ricardo solo asintió, disimulando el orgullo que sentía. Observar el crecimiento profesional de Julieta le daba una satisfacción que no podía explicar racionalmente. Ya no era solo gratitud lo que Julieta sentía por Ricardo. Era una admiración profunda por el hombre que, a pesar de todo el poder y el dinero, trataba a los empleados con respeto. Se dedicaba personalmente a los proyectos más desafiantes y, sobre todo, mostraba una gentileza con Lucas que iba más allá de la mera cordialidad. A veces, cuando llegaba a casa después de un día cansado, encontraba a Ricardo en el jardín con Lucas en brazos, mostrando al bebé las diferentes flores y plantas, nombrando cada una de ellas como si el pequeño pudiera entender. Otras veces, lo sorprendía leyendo informes financieros en voz alta para Lucas, como si le estuviera contando una historia para dormir. La convivencia diaria creaba una intimidad silenciosa. Pasaron a cenar juntos casi todas las noches, compartiendo historias. Ricardo descubrió que Julieta era hija de un profesor de primaria y una costurera de un pueblo de Jalisco, que había perdido a sus padres en la adolescencia y había sido criada por una tía que había fallecido poco antes de que ella se mudara a Guadalajara. Julieta, por su parte, aprendió sobre la infancia privilegiada, pero solitaria de Ricardo, hijo único de una pareja que priorizaba los negocios por encima de todo, educado en internados suizos y americanos, heredero de un imperio que había perfeccionado con su propio talento. Las noches de domingo se volvieron especiales. Cenaban en la terraza, con vista a las luces de la ciudad y del lago a lo lejos, mientras Lucas dormía en el carrito al lado. Comían mole poblano preparado por doña María, quien insistía en que el patrón y la muchacha necesitan comida mexicana de verdad, y conversaban sobre todo y nada. Fue en una de esas noches que Ricardo mencionó a su madre por primera vez. Doña Beatriz regresa de París la próxima semana, comentó casualmente, mientras servía más vino en la copa de Julieta. Pasa la mitad del año allí, la mitad aquí, desde que nos dejó. Julieta percibió la vacilación. Ricardo rara vez hablaba sobre pérdidas. ¿Y se quedará aquí en la mansión?, preguntó sintiendo una punzada de ansiedad. Después de todo, ¿cómo reaccionaría la madre de Ricardo a la presencia de ella y de Lucas? No, ella tiene un apartamento propio en Lomas del Valle.
Pero viene a visitarnos con frecuencia, de hecho. Él dudó nuevamente. Me gustaría presentarles a usted y a Lucas a ella, si no le importa. La formalidad del pedido hizo sonreír a Julieta. Claro que no me importa. Tengo curiosidad por conocerla. Lo que Julieta no dijo fue que también estaba nerviosa. Después de todo, ¿cuál sería la interpretación de doña Beatriz Valdés sobre la situación? Una joven madre soltera, viviendo en la casa de su hijo, trabajando en su empresa. La semana siguiente fue de preparativos. Doña María limpió la casa con aún más rigor. Los jardines fueron impecablemente arreglados. Y Julieta pasó horas decidiendo qué vestir, acabando por comprar un vestido nuevo, simple pero elegante, con parte de su primer salario. Lucas recibió un conjunto especial, regalo de Ricardo. Cuando el timbre sonó aquel domingo soleado, Julieta sintió el corazón acelerarse. Respiró hondo, acomodó a Lucas en sus brazos y fue a la sala, donde Ricardo aguardaba al lado de una señora elegante. Doña Beatriz Valdés tenía los mismos ojos de Ricardo, penetrantes, observadores, inteligentes. El cabello gris, impecablemente teñido en un tono castaño cobrizo, estaba recogido en un moño discreto. Usaba un conjunto de lino claro, joyas discretas pero visiblemente caras, y un perfume suave que llenaba el ambiente. Sus ojos inmediatamente se fijaron en Lucas. «Así que este es el pequeño que puso la vida de mi hijo patas arriba», dijo, con una sonrisa sorprendentemente afectuosa. Se acercó a Julieta, ignorando completamente el protocolo que la joven esperaba, y acarició la mejilla de Lucas con una delicadeza casi reverencial. «¿Puedo?», preguntó, extendiendo los brazos. Julieta, un tanto aturdida, entregó a Lucas a la señora, que lo recibió con la soltura de quien ya había cargado a muchos bebés. «Hola, pequeño», murmuró doña Beatriz, estudiando el rostro de Lucas con intensidad. «Tienes ojos inteligentes, ¿sabías? Y ese hoyuelo en la barbilla. Adorable». Se volvió hacia Julieta con una sonrisa cálida. «Usted hizo un excelente trabajo, mi querida. Es perfecto». El almuerzo transcurrió en una atmósfera sorprendentemente ligera. Doña Beatriz era una conversadora nata, alternando historias de sus viajes con preguntas genuinamente interesadas sobre la vida de Julieta. No había juicio en su voz cuando Julieta contó sobre su embarazo solitario, sobre el abandono del padre de Lucas, sobre el encuentro providencial con Ricardo. Solo comprensión. «Los hombres suelen huir cuando el desafío parece demasiado grande», comentó doña Beatriz, con una mirada significativa hacia su hijo. «Los débiles, al menos. Los fuertes permanecen». Después del almuerzo, mientras Ricardo atendía una llamada de emergencia de la empresa, doña Beatriz invitó a Julieta a tomar un café en la terraza. Lucas dormía tranquilamente en la cuna portátil, que ahora era parte permanente de la decoración de la sala. «Ricardo me contó sobre el accidente», dijo la señora sin preámbulos, mientras removía cuidadosamente el café. Julieta la miró, confusa. «¿El accidente? 5 años atrás. El camionero ebrio, las lesiones internas, el diagnóstico». Doña Beatriz suspiró. «Mi hijo nunca habló de eso, ¿verdad? Sobre el hecho de no poder tener hijos». Julieta sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Nunca, ni por un momento Ricardo había mencionado eso. «Yo no sabía», logró decir finalmente. Doña Beatriz asintió, como si confirmara algo para sí misma. Fue un golpe terrible para él. Ricardo siempre quiso ser padre, ¿sabía? Desde muy joven, incluso cuando lo enviamos a los mejores colegios internos, decisión de la cual me arrepiento profundamente, por cierto. Él escribía cartas hablando sobre cómo educaría a sus propios hijos de forma diferente, presente, amorosa. Hizo una pausa tomando un sorbo de café. Cuando el médico dijo que él jamás podría concebir un hijo, algo murió dentro de él. Se cerró aún más. Se sumergió en el trabajo como si se estuviera castigando por algo que no tenía culpa. Julieta sintió lágrimas formándose en los bordes de sus ojos. Tantas cosas comenzaban a tener sentido. La dedicación casi obsesiva de Ricardo a Lucas, la forma en que sus ojos brillaban cuando el bebé alcanzaba algún hito de desarrollo,
las noches en que lo encontraba simplemente observando al pequeño dormir. «¿Por qué me está contando esto?», preguntó finalmente. Doña Beatriz sonrió, con una expresión que mezclaba sabiduría y una pizca de picardía. «Porque en 3 meses usted y Lucas hicieron más por mi hijo que todos los terapeutas y consejeros que intentaron ayudarlo en los últimos 5 años. Y porque vi cómo él los mira a ustedes dos, no solo al bebé, sino a usted también, Julieta». Julieta sintió el rostro enrojecer. «Nosotros somos solo». «No termine esa frase con amigos o colegas, por favor», interrumpió doña Beatriz, con un ademán de mano. «Soy demasiado vieja para juegos de palabras. Ustedes son una familia en formación. Tal vez todavía no se den cuenta, tal vez tengan miedo de admitirlo, pero es lo que son». Antes de que Julieta pudiera responder, Ricardo regresó a la terraza disculpándose por la interrupción. Doña Beatriz se levantó con elegancia. Estaba justamente invitando a esta joven encantadora y al pequeño príncipe a pasar un fin de semana en mi casa de campo en Chapala. Usted también está invitado, claro, mi hijo. Las visitas de doña Beatriz se volvieron regulares. Una vez por semana, invariablemente aparecía para un almuerzo o cena. Traía siempre regalos para Lucas, libros infantiles, juguetes educativos, ropa adorable. Y, discretamente, le regalaba a Julieta artículos que la joven jamás compraría para sí misma. Un perfume francés, un chal de seda, un juego de joyas delicadas. «Una madre necesita sentirse especial también», decía, descartando cualquier protesta de Julieta. La invitación para la casa de campo se transformó en realidad en un puente. Por primera vez desde que había comenzado a trabajar en Valdés Ingeniería, Julieta se tomó algunos días libres. Por primera vez en años, Ricardo apagó completamente el celular de trabajo. Y por primera vez, los tres, Ricardo, Julieta y Lucas, ahora con 4 meses, viajaron juntos como la familia que doña Beatriz insistía que eran. La casa en Chapala era, en realidad, una villa a orillas del lago, con piscina privada, acceso exclusivo al lago y un equipo discreto de empleados que garantizaban que nada faltara. Para Julieta, criada con simplicidad, todo aquello parecía sacado de una película. «¿Ustedes siempre vivieron así?», preguntó a Ricardo mientras observaban a Lucas, acostado en una manta en la arena bajo un quitasol, fascinado con las sombras de las hojas de palmeras que danzaban en la tela. «En realidad no», respondió él pensativo. «Mi padre vino de una familia sencilla de los Altos de Jalisco. Construyó el imperio desde cero. Cuando yo era niño, vivíamos bien, pero nada parecido a esto. El lujo vino después, y con él la distancia. Aquel fin de semana transformó algo entre ellos. Lejos de la rutina, de las obligaciones, de las miradas curiosas de los empleados, una nueva intimidad floreció. Caminaban juntos por la orilla del lago al amanecer, con Lucas dormido en los brazos de uno o de otro. Conversaban por horas en la terraza, bajo el cielo estrellado, después de que el bebé se dormía, y, en una de esas noches, cuando la brisa del lago traía el olor a humedad y el sonido de las olas rompía suavemente al fondo, sus dedos se encontraron sobre la mesa de centro. Fue un toque leve, vacilante por parte de ambos, pero ninguno de los dos retrocedió. Y, por un largo momento, permanecieron así, conectados por ese simple contacto, mientras algo nuevo y aterradoramente poderoso crecía entre ellos. El regreso a Guadalajara después del fin de semana en Chapala trajo una nueva dinámica entre Ricardo y Julieta. Había miradas que duraban un segundo más, sonrisas que cargaban significados tácitos, gestos cotidianos que ahora parecían cargados de electricidad. En la empresa, Julieta fue promovida a asistente ejecutiva de Ricardo, una decisión que generó algunos murmullos, rápidamente silenciados cuando quedó evidente su competencia para el puesto. Lucas, ahora con 5 meses, era una presencia constante en los pasillos de Valdés Ingeniería, encantando a los empleados con sus sonrisas y balbuceos. Ricardo había mandado adaptar una pequeña sala adyacente a su oficina, específicamente para el bebé, con cuna, juguetes y todo lo que fuera necesario. «Es temporal», explicaba a los socios más conservadores.
hasta que encontremos una solución más adecuada. Pero secretamente adoraba tener al pequeño cerca, escapando frecuentemente de reuniones para verificarlo, cargarlo por algunos minutos, contarle sobre contratos y proyectos como si Lucas fuera un pequeño aprendiz. En la mansión de Providencia, la suite de huéspedes ya no parecía tan temporal. Las pertenencias de Julieta y Lucas se habían esparcido por la casa, transformando ambientes antes impersonales en espacios vivos. Fotos del bebé en diferentes etapas ya decoraban las paredes. Juguetes coloridos contrastaban con la decoración minimalista. La playlist que Julieta escuchaba mientras bañaba a Lucas frecuentemente resonaba por toda la casa. Y, gradualmente, Ricardo había dejado de referirse al ala como la suite de huéspedes, pasando a llamarla su habitación. Era una vida que ninguno de los dos había planeado, pero que encajaba con sorprendente perfección. Hasta que, en una tarde de miércoles, el pasado llamó a la puerta. Julieta estaba en la recepción de la empresa, discutiendo con la secretaria sobre un evento corporativo que organizaban, cuando escuchó una voz que hizo que la sangre se le helara. «Estoy buscando a Julieta Solís. Me dijeron que ella trabaja aquí». Se giró lentamente, incrédula, para encontrar el rostro que había atormentado sus pesadillas por meses. Agustín, el hombre que la había abandonado embarazada, que había dicho que no estaba listo para ser padre, que había desaparecido sin dejar dirección o contacto. Allí estaba él, impecablemente vestido con un traje que parecía demasiado caro para alguien que, hasta donde Julieta sabía, vivía de trabajillos y pequeños timos. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó, sintiendo la voz temblar. «¿Cómo me encontró?». Agustín sonrió, aquella sonrisa que un día la había hecho creer en promesas vacías. No fue difícil. Guadalajara puede ser grande, pero los círculos sociales son pequeños. Cuando supe que una tal Julieta de Jalisco estaba trabajando para el gran Ricardo Valdés, imaginé que solo podría ser usted. Necesitaba verificarlo con mis propios ojos. Sus ojos oscuros evaluaban el ambiente lujoso, la ropa bien cortada que Julieta usaba, los tacones discretos que habían reemplazado las sandalias gastadas. «Veo que le fue bien». La insinuación en su tono hizo que Julieta enrojeciera de ira. «No es lo que está pensando», dijo, bajando la voz para no llamar más atención de la que la presencia de Agustín ya causaba. «Estoy aquí por mérito propio». «Claro que sí», él respondió, con una sonrisa que decía lo contrario. «¿Y nuestro hijo cómo está, Lucas? ¿No es ese el nombre?». El impacto de escuchar a Agustín mencionar el nombre de Lucas, un nombre que él no conocía cuando los abandonó, dejó a Julieta momentáneamente sin palabras. «¿Cómo usted?». «Tengo mis contactos», él interrumpió, acercándose. «No vine aquí para crear problemas, Juli. Vine para conocer a mi hijo». «¿Ahora? ¿Después de meses?». La ira crecía dentro de ella, junto con un miedo visceral que no podía explicar. «Usted me dejó sin nada, Agustín. Yo estaba sola, sin dinero, sin un lugar donde quedarme. Y ahora ya no lo está», él completó, mirando alrededor significativamente. «Las cosas cambiaron para usted. Tal vez puedan cambiar para nosotros también». Antes de que Julieta pudiera responder, sintió una presencia a su lado. Ricardo había bajado para buscar algunos documentos y se encontró con la escena. Su mirada alternaba entre Julieta, visiblemente perturbada, y el extraño bien vestido que conversaba con ella. «¿Algún problema?», preguntó, con la voz controlada que usaba en negociaciones tensas. Julieta sintió un escalofrío. «No», respondió rápidamente. Este es Agustín Morales». El hombre completó extendiendo la mano con una confianza estudiada. «Soy un viejo amigo de Julieta». Ricardo ignoró la mano extendida, sus ojos endureciéndose al comprender exactamente quién era aquel viejo amigo. «Soy Ricardo Valdés», dijo fríamente. «Y esta es una empresa privada, señor Morales. Los visitantes necesitan autorización previa». Agustín retiró la mano, sin dejar que la sonrisa arrogante vacilara. «Pido disculpas por el inconveniente. Solo quería ver cómo estaba Julieta.
y conocer a mi hijo. La palabra «mi» resonó en el aire como una amenaza velada. Julieta vio la mandíbula de Ricardo contraerse, una señal que había aprendido a reconocer como indicativa de furia controlada. «Creo que este no es el lugar adecuado para esta conversación», respondió Ricardo con una calma que no engañaba a nadie. «Si el señor quiere programar una cita apropiada, no será necesario», Agustín interrumpió, sacando una tarjeta del bolsillo interior de su saco y entregándosela a Julieta. «Estaré hospedado en este hotel durante las próximas 2 semanas. Cuando decida que nuestro hijo merece conocer a su padre, llámeme». Y salió, dejando atrás un silencio pesado. Esa noche, en la mansión, la cena fue silenciosa. Lucas, ajeno a la tensión, era el único que gorjeaba alegremente en su sillita. Ricardo observaba a Julieta, que apenas probaba la comida. «No tiene que verlo si no quiere», dijo finalmente. Julieta levantó los ojos, cansados. «¿Y si él recurre a la justicia?» «Él es el padre biológico, Ricardo». La palabra biológico flotó entre ellos, cargada de implicaciones. ¿Quién era el verdadero padre de Lucas? ¿El hombre que lo había generado y abandonado, o aquel que lo amaba, cuidaba y protegía desde el primer día? «Puedo lidiar con eso», respondió Ricardo, con una determinación tranquila. «Tengo los mejores abogados de Guadalajara. ¿Y decir qué? Que él nos abandonó, que yo estaba en la calle embarazada sin tener a dónde ir, sería mi palabra contra la suya». Lágrimas de frustración comenzaban a formarse en los ojos de Julieta. Y ahora él aparece, bien vestido, hablando como gente adinerada. ¿Quién creería mi versión? Ricardo extendió la mano sobre la mesa, tocando suavemente los dedos de ella. «Yo creo, y haré todo lo que sea necesario para protegerlos a usted y a Lucas. Todo». Había una intensidad en su voz que hizo estremecer a Julieta. No era solo la promesa de protección legal o financiera, era algo más profundo, más visceral. El toque de sus manos se transformó en un agarre firme, un anclaje en medio de la tormenta. «No voy a dejar que los lastime», continuó Ricardo. «No voy a dejar que los aleje de...» Se detuvo como si hubiera dicho demasiado. Julieta completó el pensamiento silenciosamente. «De mí». Porque era eso lo que Ricardo temía. Ella percibió en ese instante. No solo que Agustín pudiera reclamar derechos sobre Lucas, sino que pudiera llevárselos, madre e hijo, de la vida que habían construido juntos. A la mañana siguiente, Julieta no fue a trabajar. Pidió el día libre, algo que nunca había hecho antes. Ricardo dudó, preocupado, pero respetó su decisión. Poco sabía él que, mientras coordinaba reuniones y supervisaba proyectos, Julieta se encontraba con Agustín en una cafetería neutral, lejos tanto de la empresa como de la mansión. «¿Qué es lo que realmente quieres, Agustín?», preguntó directamente, después de que el mesero trajera los cafés. «Porque nunca te interesaste por el bebé cuando yo más te necesitaba». El hombre sonrió, recostándose en la silla con una tranquilidad estudiada. «Las personas cambian, Juli. Yo cambié. Me di cuenta de mi error al dejarlos». Julieta entrecerró los ojos, escéptica. «¿En 6 meses? Después de que descubriste dónde estoy y con quién». Agustín se encogió de hombros. «Tienes que admitir que la situación es intrigante. La joven madre soltera que pasa de la miseria a la mansión en tiempo récord, trabajando para uno de los hombres más ricos y poderosos de Guadalajara». «No es nada de eso», interrumpió Julieta indignada. «Ricardo me ayudó cuando nadie más lo hizo. Él nos dio refugio, me ofreció un empleo honesto, nos trata con respeto». «Me imagino que sí», replicó Agustín con una sonrisa maliciosa. «Y ahora ustedes son una pequeña familia feliz, ¿verdad? Tú, el billonario y mi hijo». El énfasis en el mí hizo que el estómago de Julieta se contrajera. «¿Qué quieres, Agustín? ¿Dinero? ¿Es eso?» La sonrisa de él se ensanchó. «Soy un hombre sencillo, Juli. Solo quiero lo que es mío por derecho. De conocer a mi hijo, participar en su vida. Tal vez empezar de nuevo contigo». Julieta casi se ahoga con el café. «¿Empezar de nuevo? ¿Estás loco? ¿Por qué no? Éramos buenos juntos, y ahora tenemos un hijo. A menos que...»
Hizo una pausa teatral. A menos que tú y el magnate de la construcción ya estén. Julieta sintió que la cara le ardía. Su relación con Ricardo era demasiado compleja para ser definida, especialmente por alguien como Agustín. Mi vida personal no es asunto tuyo, respondió firmemente. Y en cuanto a Lucas, no voy a impedir que lo conozcas. Es tu derecho. Pero será en mis términos, con supervisión y gradualmente. Agustín frunció el ceño, contrariado. Julieta, soy su padre. Tengo derechos. Derechos que tú abdicaste cuando nos abandonaste. Ella se levantó, dejando algunas notas sobre la mesa para pagar el café. Si quieres conocer a tu hijo, llámame mañana. Programaremos un encuentro en presencia de otras personas, y no pienses que esto cambiará algo entre nosotros. En la mansión, Ricardo esperaba ansiosamente el regreso de Julieta. Cuando ella finalmente llegó, con Lucas dormido en el carrito, él no pudo disimular el alivio. «¿Cómo te fue?», preguntó intentando parecer casual, aunque su cuerpo entero estaba tenso. Julieta suspiró, dejándose caer en el sofá. Él quiere conocer a Lucas y también insinuó que... ¿Que qué? Ricardo la animó sentándose a su lado. Que podríamos empezar de nuevo, como una familia. Río sin humor, como si yo fuera a olvidar todo lo que pasé. Los ojos de Ricardo se oscurecieron. ¿Y tú? ¿Considerarías eso? La vulnerabilidad en la pregunta sorprendió a Julieta. Aquel hombre poderoso, que comandaba cientos de empleados y millones en contratos, parecía súbitamente frágil, esperando una respuesta que podría destrozarlo. Nunca, respondió, con una convicción que sorprendió a ambos. Nunca volvería con él. Por un momento, solo se miraron, el peso de las palabras no dichas creando una tensión casi palpable. Fue Ricardo quien finalmente rompió el silencio. Julieta, yo no sé exactamente cuándo sucedió, pero tú y Lucas, ustedes se convirtieron en la razón por la que me levanto cada mañana, la razón por la que regreso a casa ansioso todas las noches. Ustedes son, dudó como si temiera decir demasiado, ir demasiado lejos. Julieta se acercó, tocando el rostro de él suavemente. ¿Somos qué, Ricardo? Él respiró hondo, cubriendo la mano de ella con la suya. Son mi familia. La familia que yo pensaba nunca más poder tener. Las palabras pendían en el aire como una declaración, una promesa, una confesión. Julieta sintió los ojos llenarse de lágrimas. Tengo miedo, admitió en un susurro. ¿De qué? De que Agustín intente separarnos, de que él use a Lucas para chantajearme, o peor, que intente quitarnos a Lucas. Eso no va a suceder, Ricardo afirmó con una determinación feroz. Voy a protegerlos, siempre. Y entonces, como si ese fuera el camino natural, el único camino posible después de todo lo que habían vivido juntos, sus labios se encontraron en un beso que parecía simultáneamente una primera vez y un reencuentro. Un beso que sellaba una promesa hecha no con palabras, sino con cada gesto de cuidado, cada sonrisa intercambiada sobre la cabeza de Lucas, cada momento en que sus vidas solitarias se habían entrelazado para formar algo nuevo, algo completo. Cuando se separaron, jadeando, Julieta sabía que no había vuelta atrás. Lo que fuera que Agustín planeara, tendría que enfrentar no solo a una madre determinada a proteger a su hijo, sino a un hombre que había encontrado, finalmente, aquello que el dinero y el poder jamás podrían comprar. Una razón para luchar, para vivir, para amar nuevamente. En los días que siguieron, Julieta permitió que Agustín conociera a Lucas en breves visitas supervisadas. El hombre se mostraba incómodamente encantador, trayendo regalos caros para el bebé, tomando fotografías, haciendo preguntas sobre su rutina y desarrollo. Pero había algo en sus ojos que dejaba a Julieta inquieta, un cálculo constante, como si estuviera evaluando no solo al hijo, sino toda la situación, buscando una brecha, una ventaja. En cada visita, Agustín hacía hincapié en sus derechos como padre, los lazos de sangre que lo unían a Lucas, siempre con una mirada de soslayo hacia Ricardo, quien hacía el esfuerzo de estar presente en algún momento, aunque brevemente. La tensión entre los dos hombres era palpable,
como una tormenta formándose en el horizonte, solo esperando el momento justo para desatarse. La tormenta que se cernía en el horizonte finalmente se desató una tarde de domingo. Ricardo, Julieta y Lucas habían regresado de un paseo por el centro histórico de Guadalajara, donde compraron recuerdos para doña Beatriz y tomaron fotografías del pequeño sentado en los coloridos escalones del Museo Soumaya. Fue un día perfecto, de esos que quedan grabados en la memoria como un cuadro reluciente de felicidad. Cuando llegaron a la mansión, sin embargo, encontraron a Agustín parado junto al portón, con una expresión que mezclaba impaciencia y determinación. «Necesitamos hablar», anunció, ignorando el evidente desagrado de Ricardo. «Ahora». Julieta miró a Lucas, dormido en el asiento trasero, y luego a Ricardo, quien asintió discretamente. «Voy a llevarlo adentro», él dijo, tomando al bebé con cuidado para no despertarlo. «Únete a nosotros cuando termines». Había una confianza en aquel gesto, una seguridad compartida que decía, sin palabras, que enfrentarían juntos lo que sea que viniera. «¿Qué pasó, Agustín?» preguntó Julieta, tan pronto como Ricardo y Lucas entraron en la casa. «¿Por qué tanta urgencia?» El hombre se pasó la mano por el cabello perfectamente peinado, un gesto que ella reconoció como señal de nerviosismo, uno de los pocos tics genuinos que él no lograba controlar. «Recibí una propuesta de empleo en la Ciudad de México, una oportunidad única». Julieta esperó intuyendo que había más por venir. «Quiero que tú y Lucas vengan conmigo», completó él, finalmente. «Podemos empezar de nuevo allí, lejos de aquí, como una familia de verdad». La audacia de la propuesta dejó a Julieta momentáneamente sin palabras. Cuando finalmente encontró la voz, había más confusión que enojo. «¿De verdad crees que después de todo, yo simplemente dejaría mi vida aquí e iría contigo a la Ciudad de México?» Agustín dio un paso adelante, bajando la voz. «¿No entiendes? Este hombre, este Valdés, ¿qué crees que realmente quiere de ti? ¿Una muchacha sencilla de provincia con un bebé? Eres un proyecto de caridad para él, Juli, una distracción temporal». Las palabras golpearon a Julieta como una bofetada, no porque fueran verdaderas, sino porque resonaban inseguridades que ella misma había sentido en los primeros meses. Inseguridades que se habían disipado a medida que conocía al verdadero Ricardo, el hombre detrás del imperio, el corazón detrás de la fachada de control. «Tú no sabes nada sobre nosotros», respondió, manteniendo la voz baja pero firme. «Y no vas a usar a Lucas como peón en tu juego». Agustín rió un sonido amargo. «¿Juego? Estoy hablando de derechos, Julieta. Derechos que tú y tu benefactor rico están intentando negar». Sacó un sobre del bolsillo interior de su saco. «Mi abogado preparó algunos documentos. Estoy reclamando la custodia compartida de Lucas. La audiencia preliminar es la próxima semana». Julieta sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Custodia compartida? Apenas lo conoces». «Es mi hijo», Agustín insistió, con una dureza que contrastaba con la postura encantadora de las visitas anteriores. «Mi sangre, y ningún millonario va a comprarlo de mí, no importa cuánto ofrezca». «¿Esto es sobre dinero, entonces?», preguntó Julieta, sintiendo que el enojo reemplazaba el miedo inicial. «¿Es este tu juego? ¿Chantajear a Ricardo?». La sonrisa de Agustín vaciló por un instante. «No seas ingenua. Es sobre lo que es justo, sobre los derechos de un padre». «Un padre que abandonó a su hijo antes incluso de nacer», ella replicó, elevando la voz. «Un padre que solo reapareció cuando se dio cuenta de que había algo que ganar». Agustín dio otro paso adelante, invadiendo el espacio personal de Julieta. Su rostro había perdido toda pretensión de cordialidad. «No tienes idea de lo que estoy dispuesto a hacer para tener lo que es mío». En la terraza de la mansión, Ricardo observaba la escena con creciente preocupación. Había colocado a Lucas en la cuna y regresado para asegurarse de que Julieta estuviera bien. El tono de la conversación, el lenguaje corporal de ambos, la tensión evidente, todo lo alarmaba. Cuando vio a Agustín acercarse demasiado a Julieta, con una postura claramente intimidatoria, no dudó en bajar los escalones hacia la pareja.
¿Algún problema?, preguntó, colocándose sutilmente entre Julieta y Agustín. Nada que sea asunto suyo, respondió Agustín entregando el sobre a Julieta. Estamos resolviendo asuntos de familia. La palabra familia en la boca de aquel hombre hizo que algo estallara dentro de Ricardo. Toda la contención, todo el control cuidadosamente cultivado a lo largo de los años, pareció disolverse en un instante. ¿Familia?, repitió con una calma peligrosa. Usted abandonó a Julieta embarazada, sin recursos, sin apoyo. ¿Qué tipo de familia es esa? Agustín sonrió con desdén. El tipo basado en sangre y ley, no en caridad y conveniencia. Veo cómo la mira, Valdés. ¿Cree que no sé lo que está pasando aquí? ¿Un hombre rico y solitario comprando una familia lista? Ricardo dio un paso adelante, los puños cerrados, pero Julieta lo detuvo con un toque suave en el brazo. Él no vale la pena, murmuró. Luego, volviéndose hacia Agustín. Vamos a resolver esto legalmente, entonces. Pero sepa que voy a luchar con todas mis fuerzas, y no estoy sola. Agustín los miró a ambos, su sonrisa volviéndose aún más cínica. Veremos cuánto dura esa asociación, cuando los costos comiencen a subir. Estoy hablando de años de batalla judicial, Julieta. Años. Les dio la espalda caminando hacia un taxi que esperaba al otro lado de la calle. Piense bien en lo que es mejor para Lucas, dijo por encima del hombro. Un acuerdo amistoso conmigo o una guerra con un hombre que, al final de cuentas, no tiene ninguna obligación con ustedes. Cuando Agustín finalmente partió, Julieta se desmoronó en lágrimas. Todo el miedo, toda la tensión acumulada en las últimas semanas se desahogó en sollozos que sacudían su cuerpo entero. Ricardo la envolvió en sus brazos, conduciéndola hacia el interior de la casa, lejos de miradas curiosas. Él va a intentar llevarse a Lucas, ella murmuró entre sollozos, apretando el sobre arrugado. Va a usar la justicia, va a usar el hecho de ser el padre biológico. Shh. Ricardo la calmó acariciándole el cabello. Vamos a enfrentar esto juntos. Tengo los mejores abogados de Guadalajara, ¿recuerda? Pero incluso mientras decía las palabras de consuelo, Ricardo sentía un nudo en el estómago. ¿Y si Agustín tenía razón? ¿Y si, a los ojos de la ley, el vínculo biológico pesaba más que todos los meses de cuidado, amor y dedicación? ¿Y si al final de cuentas, él no tenía ningún derecho sobre el pequeño al que había aprendido a amar como un hijo? A la mañana siguiente, Ricardo reunió a su equipo jurídico. El caso era delicado. Un padre biológico reclamando derechos sobre un hijo que había abandonado antes del nacimiento, contra una madre soltera y un hombre sin vínculo legal con el niño. ¿Cuáles son nuestras posibilidades?, preguntó directamente a Carlos Díaz, su abogado de mucho tiempo. El hombre mayor se ajustó las gafas pensativo. Complicado, Ricardo. Los tribunales tienden a favorecer el vínculo biológico, especialmente cuando el padre demuestra interés en participar en la vida del niño. Incluso cuando ese interés solo apareció después de que descubrió la situación financiera de la madre, preguntó Ricardo con amargura. Las intenciones son difíciles de probar, respondió el abogado. Pero hay opciones. Podemos investigar el pasado de este hombre, buscar irregularidades, problemas con la ley, cualquier cosa que lo descalifique como tutor adecuado. Ricardo negó con la cabeza, incómodo. No quiero jugar sucio, Carlos. No quiero que Lucas crezca en medio de un escándalo o que Julieta sufra más de lo que ya sufrió. El abogado sonrió con una expresión que mezclaba admiración y exasperación. Siempre el hombre correcto, ¿verdad? Incluso cuando sería más fácil no serlo. Hizo una pausa significativa. Hay otra opción, claro, una que establecería un vínculo legal incuestionable entre usted y el niño. Ricardo levantó los ojos, comprendiendo inmediatamente. La adopción. Exactamente, confirmó Carlos. Pero para eso necesitaríamos la renuncia explícita del padre biológico a sus derechos, y por lo que usted me dijo, ese no parece ser el caso. A menos que... Ricardo murmuró, una idea tomando forma en su mente. Esa noche, Julieta encontró a Ricardo en la terraza, contemplando las luces de la ciudad allá abajo. Lucas dormía tranquilamente en la habitación, ajeno a las tormentas que se formaban a su alrededor. ¿Los abogados creen que tenemos posibilidades?,
preguntó sentándose a su lado. Ricardo la miró largamente antes de responder. Son cautelosos. La ley no siempre reconoce lo que es obvio para quien ve desde afuera. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras siguientes. Julieta, necesito preguntarte una cosa y quiero que respondas con total honestidad. Ella asintió aprehensiva. ¿Qué sientes por mí? No por lo que hice por ustedes, no por la gratitud, no por la conveniencia, sino por mí, como hombre. La pregunta tan directa tomó a Julieta desprevenida, pero la respuesta, percibió, ya estaba en su corazón hacía meses, esperando solo el momento adecuado para ser dicha. Te amo, respondió simplemente. No sé cuándo comenzó, si fue aquella primera noche bajo la lluvia, o cuando te vi cargando a Lucas por primera vez, o en algún momento entre un desayuno y otro. Solo sé que sucedió sin que yo lo planeara o esperara, y aunque todo saliera mal ahora, aunque tuviéramos que empezar de cero en otro lugar, aún sería verdad. Ricardo sintió algo cálido esparcirse dentro de su pecho, como si un hielo antiguo estuviera finalmente derritiéndose. Yo también te amo, dijo, con la voz ahogada. Te amo a ti y amo a Lucas, como si él fuera. Dudó. ¿Como si él fuera su hijo? Completó Julieta con una pequeña sonrisa. Es lo que él es, Ricardo. Tal vez no biológicamente, pero en todos los sentidos que realmente importan. Ricardo tomó las manos de ella entre las suyas. Cásate conmigo, dijo súbitamente. No era una pregunta, pero tampoco era una orden. Era un deseo, un sueño, una posibilidad. Conviértete en mi esposa, legalmente, oficialmente. Déjame adoptar a Lucas como mi hijo. Seamos la familia que ya somos en el corazón, pero también ante la ley. Los ojos de Julieta se abrieron. ¿Está proponiendo esto por el proceso de Agustín? ¿Para fortalecer nuestra posición legal? Ricardo negó con la cabeza, con una sonrisa triste. Estoy proponiendo esto porque debería haberlo hecho hace meses, porque cada noche que tú y Lucas se van a dormir en una habitación separada de la mía, me parece un desperdicio. Porque quiero despertar a tu lado todas las mañanas y dormirme contigo todas las noches. Porque quiero que Lucas crezca sabiendo, sin sombra de duda, que soy su padre en todos los sentidos que importan. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Julieta. ¿Y qué hay de Agustín? Él tendrá que aceptar nuestra decisión, respondió Ricardo con una determinación tranquila. Sea como sea, vamos a enfrentar esto juntos. A la mañana siguiente, para sorpresa de todos, Agustín apareció en la mansión nuevamente. Esta vez, sin embargo, había algo diferente en su postura. Menos arrogancia, más incomodidad. Cuando Julieta lo invitó a entrar, él dudó en el umbral, como si atravesar aquella puerta significara admitir la derrota en algún juego invisible. Vine a hacer una propuesta, anunció sentándose rígidamente en el borde del sofá de la sala. Ricardo, que estaba con Lucas en brazos, solo observó en silencio. Lo estoy escuchando, respondió Julieta cautelosa. Agustín se pasó la mano por el rostro en un gesto cansado. Recibí una propuesta aún mejor en la Ciudad de México, una multinacional, salario en dólares, beneficios, pero necesito mudarme inmediatamente. Hizo una pausa, evitando mirar directamente a Lucas. Me di cuenta de que no estoy listo para ser padre. No como debería ser. Julieta intercambió una mirada sorprendida con Ricardo. ¿Qué está diciendo exactamente? Estoy dispuesto a renunciar a mis derechos sobre Lucas, respondió Agustín finalmente. Legalmente, oficialmente. A cambio, pido solo una compensación financiera para empezar de nuevo mi vida en la Ciudad de México. Ricardo sintió una ola de enojo subir por su pecho. Así que es eso. Usted crea todo este drama, amenaza con demandas, hace que Julieta reviva todo el trauma del abandono. ¿Para pedir dinero? Agustín tuvo al menos la decencia de parecer avergonzado. No es exactamente así. Realmente pensé que podría, que nosotros podríamos. Pero viéndolos a ustedes tres juntos, me di cuenta de que sería egoísmo de mi parte. Suspiró. Lucas ya tiene un padre, no en el papel, pero en la práctica. Yo sería solo una complicación.
El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones contradictorias. Por fin, fue Julieta quien habló. ¿Cuánto? La frialdad en su voz sorprendió hasta a Ricardo. Lo suficiente para un nuevo comienzo, respondió Agustín, cautelosamente. Un valor que me permita establecer una vida decente en la Ciudad de México, tal vez un pequeño apartamento, un coche. Y a cambio, ¿firmará documentos renunciando a cualquier reclamación sobre Lucas en el futuro?, preguntó Ricardo, entrecerrando los ojos. ¿Y se mantendrá a distancia a menos que sea invitado a participar en su vida? Agustina sintió un tanto incómodo con la objetividad de la transacción. Sí, ustedes tendrán mi renuncia total e irrevocable. Lucas será, para todos los efectos, su hijo. En ese instante, como si entendiera la magnitud del momento, Lucas levantó la cabecita del hombro de Ricardo, mirando directamente a Agustín con aquellos ojos inmensos que parecían ver más allá de las apariencias. Por un breve segundo, algo parecido al remordimiento cruzó el rostro de Agustín. Tal vez cuando él sea mayor, ustedes puedan contarle sobre mí, no como padre, solo como una parte de su historia. Julieta asintió, seria. Cuando sea mayor, le contaremos la verdad, toda ella, incluyendo cómo lo abandonaste. Y luego volviste, y luego te fuiste de nuevo. Agustín bajó los ojos, aceptando la dureza de las palabras como una penitencia justa. Es más de lo que merezco. 3 semanas después, los papeles estaban firmados. Agustín partió para la Ciudad de México con una cantidad que, aunque generosa, no se acercaba ni de lejos al valor que Ricardo estaría dispuesto a pagar por la paz y seguridad de su familia. En la misma semana, Ricardo presentó la solicitud de adopción de Lucas, un proceso que, con la renuncia formal del padre biológico, prometía ser relativamente sencillo. Y en una ceremonia íntima en el jardín de la mansión, con solo doña Beatriz, doña María y algunos amigos cercanos como testigos, Ricardo y Julieta se casaron. No fue una celebración ostentosa, a pesar de los recursos disponibles. Fue algo simple, auténtico, como el amor que había crecido entre ellos, no de forma cinematográfica o instantánea, sino gradualmente, construido día a día en cada gesto de cuidado, cada mirada de comprensión, cada momento compartido. Cuando los papeles de la adopción finalmente fueron aprobados, 6 meses después, Lucas ya había dado sus primeros pasos, vacilantes pero decididos, cruzando la sala para caer en los brazos abiertos de Ricardo, quien lo esperaba de rodillas, con lágrimas en los ojos. «¡Papá!», exclamó el pequeño con la claridad sorprendente de quien sabe exactamente lo que está diciendo. En ese momento, mirando a su hijo en sus brazos y a su esposa, que observaba la escena con ojos humedecidos, Ricardo comprendió una verdad fundamental. La paternidad nunca había sido una cuestión de biología, sino de elección, de compromiso diario, de amor que se construye y se renueva con cada despertar. Y paradójicamente, el accidente que le había quitado la capacidad de generar un hijo había abierto camino para que encontrara una familia aún más preciosa, porque forjada no por el destino o la genética, sino por la decisión consciente de amar, proteger y permanecer. En el primer cumpleaños de Lucas, la mansión en Providencia, antes tan silenciosa y fría, rebosaba de vida. Niños corrían por el jardín, padres conversaban animadamente, y en el centro de todo estaba el pequeño cumpleañero, aún incierto en sus pasos, pero seguro en el amor que lo rodeaba por todos lados. Doña Beatriz, elegante como siempre en su conjunto de seda azul, observaba a su nieto adoptivo con evidente adoración. «Tiene tus ojos», comentó a Ricardo con una sonrisa pícara. «Los ojos del alma, quiero decir». Ricardo abrazó a su madre con cariño. «Gracias por nunca haberte rendido conmigo, incluso cuando yo mismo me había rendido». La señora se encogió de hombros con fingida indiferencia. Las madres saben esas cosas, saben que a veces hay que perder algo para encontrar algo mayor. Su mirada vagó hacia Julieta, que ayudaba a Lucas a soplar la velita del pastel. «Ella es extraordinaria, ¿sabías? Tiene una fuerza que muchas personas con el triple de recursos y privilegios jamás tendrán». «Lo sé»,
respondió Ricardo, siguiendo la mirada de su madre. Todos los días agradezco por aquella tormenta, por aquella noche, por haber detenido el coche cuando tantos otros pasaron de largo. Doña Beatriz sonrió enigmática. Algunos lo llaman coincidencia, yo prefiero llamarlo destino. Más tarde esa noche, después de que todos los invitados se habían marchado, y Lucas dormía profundamente, exhausto por las emociones del día, Ricardo y Julieta se sentaron en la terraza, como lo habían hecho tantas veces a lo largo de aquel año extraordinario. La luna llena bañaba el lago con su luz plateada, y el aire cargaba el perfume de las damas de noche que Julieta había plantado en el jardín. Si alguien me hubiera dicho, aquella noche bajo la marquesina, que un año después estaríamos aquí así. Ella murmuró, recostándose en el pecho de su esposo. Yo habría dicho que era una locura. Ricardo rió bajito, envolviéndola con los brazos, y yo habría estado de acuerdo. Pasé tanto tiempo intentando controlar cada aspecto de mi vida, intentando protegerme de más pérdidas, más dolores. Y entonces ustedes dos llegaron, pusieron todo patas arriba, y por primera vez en años me sentí verdaderamente vivo. Julieta levantó el rostro para mirarlo, sus ojos reflejando la luz de la luna. «Usted nos salvó, Ricardo». Él negó con la cabeza emocionado. «No, mi amor, ustedes me salvaron. Yo solo ofrecí un techo, pero ustedes trajeron el hogar». En su cuna, Lucas se movió en sueños, como si soñara con los pasos que aún daría, con las palabras que aprendería, con el hombre que un día se convertiría. Un niño amado no por obligación o por sangre, sino por elección. La elección más importante que sus padres habían hecho, separadamente y juntos. La elección de abrir el corazón, incluso cuando parecía demasiado arriesgado. La elección de confiar, incluso cuando el pasado aconsejaba cautela. La elección de amar, incluso sabiendo que el amor siempre trae vulnerabilidad. Y mientras la luna seguía su camino por el cielo de Guadalajara, iluminando la casa que ahora era verdaderamente un hogar, Ricardo y Julieta sellaron con un beso la promesa silenciosa de que, no importaba lo que viniera, lo enfrentarían juntos. Porque algunas familias nacen no de la sangre, sino del alma, no de la obligación, sino del deseo, no del azar, sino de la más bella e improbable de las coincidencias, aquella en la que dos corazones solitarios encuentran, uno en el otro, el eco de la misma canción. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Ricardo, Julieta y el pequeño Lucas haya tocado sus corazones. Esta jornada de encuentros inesperados, superación y amor verdadero nos recuerda que las familias no se definen solo por lazos de sangre, sino por los vínculos que elegimos construir cada día. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con otras historias igualmente conmovedoras y profundas. Pueden encontrarla haciendo clic en el botón a su izquierda. Si esta narrativa despertó algo en ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Todos los días traemos nuevas historias que exploran la complejidad de la vida, del amor y de las relaciones humanas. ¿Y ustedes han vivido o han sido testigos de alguna historia de familia formada por el corazón y no por la sangre? Compartan con nosotros en los comentarios. Su experiencia puede inspirar a otras personas que están pasando por momentos similares. Hasta la próxima historia. Aquí estaremos tejiendo palabras que conectan corazones.